Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 2 relatos reales para no dormir, volumen 8. El primer relato es titulado Esa no es mi hija. Creo que esto sucedió en julio o agosto del 2017. Mi esposo, nuestras 3 hijas y yo estábamos en la playa reuniéndonos con algunos de mis familiares que vivían en la zona. Fue un momento muy agradable y bueno para conectar con todos, pero después de un par de horas, mi segunda hija mayor, 13 años en ese momento, se me acercó y me preguntó si podía llevarla a casa. Me di cuenta por su expresión y tono que estaba bastante cansada. Ella y yo somos muy introvertidas y estoy segura de que no estaba tan emocionada de pasar una agradable noche de verano con sus primos que son mucho mayores que ella. Yo no me sentía muy bien, así que busqué a mi esposo y le dije que la llevaría a casa y se lo haría saber a nuestras otras chicas. Ella y yo nos subimos al auto. Habíamos traído 2 desde que mi esposo vino a la playa solo después de jugar al golf, e hicimos el corto viaje de 5 minutos de regreso a nuestra casa. Fue solo una vez que estacionamos, subimos al porche y movimos la manija de la puerta cuando nos dimos cuenta de que estaba cerrada y no teníamos llave. Mi marido tenía la llave principal y también me di cuenta que nuestra piedra falsa en el jardín no estaba. Entonces mi hija me dijo que mi hija mayor había vuelto a utilizarla de repuesto para entrar a la casa y la había dejado adentro. Todo esto fue muy inconveniente, pero nada que no hubiera sucedido antes. Así que le dije a mi hija que diera la vuelta y tratara de trepar por la enorme ventana sobre el fregadero de la cocina. Mientras ella caminaba por atrás de la casa, intenté llamar a mi marido por si no podía entrar, pero él no contestó. Una vez más, eso no era demasiado fuera de lo común. La recepción en la playa es terrible y probablemente estaba ocupado de todos modos. Estaba tratando de llamar a mi hija mayor cuando miré por la ventana al lado de la puerta principal. Esta te permite ver a través de la cocina en la parte de atrás. En ese lugar vi a mi hija parada en la puerta de la cocina. Estaba oscuro gracias a la pantalla de la ventana, así que solo pude distinguir su silueta. Pero definitivamente era ella. Yo conozco a mi hija. Ella es bastante baja como yo y tiene una figura muy pequeña como mi mamá. Podría reconocerla desde millas de distancia. Gran trabajo, recuerdo gritar. Ven a abrir la puerta ahora. Pero ella no se movió. Por la forma en que estaba de pie, me di cuenta que me estaba mirando fijamente, pero no movió un músculo. Al principio pensé que tal vez estaba hablando por teléfono o algo así, pero podía ver claramente sus brazos a ambos lados de ella. Ella también estaba parada en una posición bastante extraña. Sus pies estaban a una buena distancia y sus brazos estaban ligeramente levantados a los lados. No me sentía muy incómoda todavía, pero estaba muy confundida con ella y seguí mirándola durante varios segundos más. Lily, recuerdo haber dicho de nuevo. No más de 5 minutos después de que su nombre dejara mi boca, mi hija salió trotando desde el costado de la casa y subió las escaleras del porche, diciéndome que no podía entrar porque había una pantalla en la ventana y no podía. Me quedé mirando a mi hija real, durante varios segundos con lo que debió haber sido una expresión muy aterrorizada, porque su rostro instantáneamente cayó y me preguntó si todo estaba bien. No pude responder y recuerdo sentir que todo mi cuerpo comenzaba a temblar mientras miraba lentamente hacia la ventana y hacia la casa. Quizás me lo había imaginado. No, esta cosa en mi casa ahora estaba en la sala de estar, todavía de pie, en esa posición extraña. Esta estaba mirándome directamente, pero al menos 10 pies más cerca. El miedo y la adrenalina corrieron por mis venas,
de una manera que solo una madre puede saber, y prácticamente tiré a mi hija de esos escalones, mientras corríamos a la casa de los vecinos a buscar una llave de repuesto. Todo lo que había en mi casa había desaparecido cuando regresamos, o al menos fuera de la vista desde la ventana, pero no dejé que mi hija saliera de la casa del vecino hasta que inspeccioné cada centímetro para asegurarme de que no había ningún intruso. Cuando me había calmado más o menos y estaba segura de que no había nadie adentro, todo empezó a parecerme cada vez más ridículo a medida que se desarrollaba en mi cabeza. El cerebro humano automáticamente intenta dar a todo una explicación lógica, así que cuanto más pensaba en ello, más me sentía como si lo hubiera imaginado. Apenas consideré llamar a la policía. ¿Qué les diría? Hola oficiales, vi algo en mi casa que se parecía exactamente a mi hija, pero no sé qué era, porque ella estaba junto a mí cuando sucedió. Absolutamente no haría eso. Eventualmente lo atribuí a que estaba exhausta, o lo que sea, porque honestamente, ¿qué más podría haber sido? Lo último de lo que quería preocuparme era algo al azar en mi casa, actuando como la chica del aro. No le conté a mi hija sobre mi experiencia. Solo me disculpé por haberme perdido un poco y le dije que creía haber visto un nido de avispas. Realmente una mentira terrible. Pero ella estaba demasiado cansada o simplemente no le importaba lo suficiente como para cuestionarme. Y ella y yo fuimos directamente a la sala de televisión para ver su programa favorito, Criminal Minds. Esta no fue exactamente mi primera opción de programas después de lo que acababa de suceder, pero si eso significaba poder vigilar a mi hija durante la noche, estaba feliz de complacerla. Sé que dije que lo atribuía a la imaginación, pero aún así no podía quitarme la sensación de que mi chica estaba en peligro. Me atormentó por el resto de la noche y debía haberla revisado al menos 5 veces mientras ella dormía. Más de 3 años después, todavía pienso en ello con mucha frecuencia y parece cada vez menos un sueño aterrador. Estoy casi segura de que había algo en mi casa esa noche. Déjame saber qué piensas sobre esto. ¿Acaso estoy siendo dramática? No ha pasado nada desde entonces y nunca se lo dije a mi esposo ni a nadie más, pero todavía me atormenta hasta el día de hoy. Segundo relato titulado Mi casa maldita ganó. Me mudé a lo que sería mi hogar para siempre, con mi esposo y mi hijo de 1 año, hace casi una década. Nos sentimos conectados con la casa de inmediato, como si estuviéramos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Poco sabíamos que la cadena de eventos a seguir lo convertiría en el lugar que queríamos olvidar para siempre. Parece el sueño americano, mudarse a una casa bonita en el borde exterior de un suburbio, con frondosos bosques detrás de la casa que daban ganas de explorar. Sin embargo, empezaron a suceder cosas inusuales desde el día en que nos mudamos. Una de las primeras noches en la casa, nos despertamos escuchando a mi hijo gritar. Era un niño pequeño, y más allá de la edad de despertarse durante la noche, asumí que era el nuevo entorno lo que lo confundía. Me dirigí a su habitación para verlo de pie en su cuna, gritando mientras el ventilador del techo funcionaba a toda velocidad y las luces brillaban intensamente. Él no estaba cerca del interruptor y ciertamente lo dejé todo apagado cuando lo puse a dormir. Lo llevé a mi cama conmigo y nos volvimos a dormir, solo para despertarnos más tarde, con el ventilador de techo en mi habitación, a toda velocidad. Al día siguiente decidimos que era porque los interruptores eran remotos, así que seguimos adelante y reprogramamos los controles remotos. Pero esto siguió sucediendo. Apagamos los controles remotos, pero siguió sucediendo. Quitamos los controles remotos por completo y los reemplazamos con interruptores estándar. Y eso pareció ayudar, pero aún así sucedió.
extraño e inquietante, pero no era un factor decisivo para que nos afectara tanto. Unos meses después, me desperté una mañana y descubrí que cada reloj en la casa estaba programado en una hora completamente diferente, no importando si era analógico o digital. Nuevamente lo expliqué como fallas eléctricas o algo benigno. Luego, poco después empezaron a encenderse televisores y radios, sin que nadie los controlara. A veces a unos metros de donde estaría sentado, aparecían, de vez en cuando, todos los detectores de humo de la casa se activaban. Teníamos al departamento de bomberos fuera varias veces y no podían encontrar ninguna razón para ello. En broma le mencioné a mi vecino, mi casa está encantada. Este era un reverendo que se recuperaba de un tumor cerebral. Este me miró directamente y me dijo que la casa sí estaba maldita, y que mi casa y las casas a mi alrededor tenían presencias persistentes. Me sentí realmente incómoda, pero le pregunté de qué estaba hablando exactamente. Entonces fue cuando me dijo que nadie había durado en mi casa más de 5 años. Todos los que habitaban la casa, la cual fue construida en 1997, tuvieron una desgracia durante todo el tiempo que vivieron allí. 2 personas habían muerto, una en el domicilio por causas naturales y otra en un helicóptero de evacuación médica que se estrelló en el camino. Cualquier casado divorciado, grandes problemas económicos, enfermedades de larga duración y accidentes trágicos. Todo esto sucedió en esa casa. No tranquila, verifiqué que tantos de estos relatos fueron ciertos. En el 2011, fuimos los 6º propietarios de esta casa, que era relativamente nueva. La casa seguía comportándose mal, pero simplemente vivíamos en ella, ya que todo era relativamente seguro, aunque molesto. Mi vecino continuó contándonos sus historias de fantasmas y finalmente llamó a alguien de la calle para contarme más. Esta persona había investigado el área y afirmó que solía haber tierras de cultivo donde ahora se encuentra nuestro vecindario, y que varios ladrones fueron asesinados a tiros tratando de escapar hacia los bosques que estaban hermosamente asentados detrás de nuestras casas. Habló como ella y sus amigos, cuando estaban en la escuela secundaria, habían hecho sesiones de espiritismo en el bosque y llevaban tablas de Ouija para aterrorizarse de verdad. Se arrepintió porque después de eso empezó a ver personas en su casa, fantasmas. Todo fue muy interesante, pero no me estaba permitiendo aceptar nada de eso como verdad. A los pocos años le diagnosticaron autismo a mi hijo. Hablaba con muchas personas en la casa, pero nunca veía a nadie fuera de la casa. Vio a estas personas lo suficiente como para poder decirme sus personalidades. Había un niño que a veces dormía con él y ocupaba demasiado espacio en la cama, así que mi hijo quería una cama más grande. Había una variedad de personas de las que no recuerdo los detalles, pero hay una que nunca olvidaré. A mi hijo le costaba conciliar el sueño. Me dijo que en un rincón de la habitación, donde estaba muy oscuro, me dijo que un hombre que no le gustaba salió de la oscuridad, y este le hablaba al oído mientras dormía. Me dijo que el hombre le dijo: al final de los días te convertirás en un cuervo. Mi hijo autista de 4 años, que apenas podía hablar, me dijo esto. A los 5 años de vivir en ese hogar, mi esposo y yo nos divorciamos y nuestras vidas financieras se estaban desmoronando. Al final volví a empezar con una nueva pareja en la misma casa, y desde el momento en que él se mudó, nuestra relación sufrió y tuvo una mala suerte sin fin. Me dijo que a veces se despertaba y veía a una niña en el pasillo junto a nuestra habitación, y este se quedaba congelado hasta que ella se desvanecía. Mi hijo me decía que el hombre de las tinieblas le daba ganas de morir, y este hablaba de las formas en que el hombre le diría que acabara con su vida.
Mi nueva relación terminó y no pude aguantar más. Entonces puse la casa en venta. Una pareja joven hizo una oferta por encima del precio de venta. El sitio no fue visto, y así que acepté. Tenían estrellas en los ojos cuando les entregaron las llaves. Me recordaban mucho a mí misma años antes. No pude salir de la casa lo suficientemente rápido. Lo hice 8 años después. Después de dejar la casa atrás, nuestras vidas han crecido y florecido. Recibí una llamada de mi agente de bienes raíces, unas semanas después de que se mudaron. Los nuevos propietarios estaban teniendo muchos problemas mecánicos. Los electrodomésticos estaban muriendo y era necesario rehacer completamente el sistema eléctrico, o al menos ellos dijeron eso. Pensaron que yo debería devolver algo de dinero, dado que les vendí la casa. Yo rechacé esto, porque realmente no quise saber más de esta casa, y nunca quise mirar atrás, porque realmente esta casa me trajo muchos problemas a mí y a mi familia, y por ningún motivo volveré a ese lugar. Y espero que esas personas me perdonen algún día por venderles esta casa, pero esto no significa que ellos pasen por lo mismo que pasamos nosotros, así que le pido a Dios que me perdone y que ayude a esta gente y que puedan seguir sus vidas adelante. 2 relatos reales para no dormir, volumen 8. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.